Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de lo que es el resurgimiento de la psicología cognitiva. ¿Por qué hablamos hablar del resurgimiento y no de la etapa de la psicología cognitiva? Porque es bien complicado determinar en el tiempo cuándo surge la psicología cognitiva. Realmente incluso en la actualidad, desde los estudios de Wundt son muy respetados o muy utilizados y evolucionados hasta llegar a lo que conocemos ahora como la psicología cognitiva, incluso un poquito más allá. Vamos a ver realmente, lo vamos a tratar de ver muy brevemente como un periodo o una corriente histórica que actualmente pues da la base para diferentes áreas como es la psicología educativa, como es la inteligencia artificial, eso me consta directamente, como la ingeniería toma la psicología cognitiva para los diferentes elementos que tienen que ver con la ingeniería en diferentes aspectos. La psicología cognitiva retoma algunos elementos que se habían perdido de alguna manera con el conductismo, como viene siendo la introspección o el estudio de la conciencia, que eso también se perdió bastante con el psicoanálisis. Retomamos nuevamente estos procesos mentales con la psicología cognitiva y empezamos a ver incluso también elementos inconscientes, se estudian, pero desde los procesos cognitivos, analizándolos, eh, y vamos a ver cómo su papel histórico es muy importante en este sentido, porque es mucho de la base que ahora, de cómo entendemos la psicología en la actualidad. Realmente vamos a ver que va a haber algunos autores importantes aquí. Vamos a ver a Frederick Bartlett, que empezó a hacer o hizo estudios importantes sobre la memoria y el pensamiento. Bartlett nos habla de esquemas y de la organización activa de la experiencia pasada del sujeto. Si podemos experimentar qué es lo que sucedió con el sujeto. Vamos a ver que la psicología cognitiva tiene, por así decirlo, influencias o representantes en diferentes continentes. Uno de ellos muy importantes fue en Rusia, en donde vamos a ver autores como Vygotsky, Pavlov, que tuvieron un impacto muy importante en la psicología cognitiva. A veces a Vygotsky no se le considera dentro de las teorías cognitivas, pero ciertamente tuvo una influencia muy grande en ella. Vamos a ver también a otros autores como Lev Seminovich, Vygotsky, que Vygotsky va a ser muy importante en las áreas neurológicas, en las áreas sociales, en la psicología social también va a estar ahí en la psicología cognitiva. Desarrolló una idea centrada en el origen social de la inteligencia y también en el lenguaje y en el pensamiento. Algo interesante de Vygotsky, que si bien sí tuvo como por ahí algunos aspectos con los que no concordaba con Pavlov, aunque Pavlov nació en el mismo año, Pavlov vivió prácticamente lo doble, pues realmente Vygotsky estaba un poco en contra de analizar los procesos de pensamiento en estructuras o funciones, por así decirlo, separadas, como fue el inicio de la corriente de Wundt. Partiendo de esto, Vygotsky nos habla, que se cree que es una interpretación errónea de Darwin, de que considera que la conciencia humana es la cumbre de la evolución, es decir, hasta donde llegamos es la conciencia humana. Cuando veamos que otros autores lo van a ver como un elemento que nos permita entender el ser humano, no como el elemento máximo, ¿no? Vygotsky hizo investigaciones interesantes sobre los contextos sociales y también cómo los contextos sociales influían en el desarrollo mental de las personas, ¿no? Y esta fue una de sus principales contribuciones que fueron tomadas posteriormente por Luria, personaje también muy importante en neuropsicología. Parece ser, bueno, también un aspecto muy importante de Vygotsky es sus aportaciones sobre la concepción del desarrollo evolutivo infantil, que vamos a ver que a la par Piaget también tuvo una versión, ¿no? Entonces nos hablaba de que las funciones superiores del lenguaje, como el lenguaje, pues llevaban esta interacción de los niños con los adultos, un concepto que posteriormente lo vamos a escuchar con Brunner llamar el andamiaje, pero que Vygotsky ya tenía este concepto claro del andamiaje, donde los adultos ayudaban a los niños en el proceso de aprendizaje. Vygotsky, su premisa más importante es que el desarrollo es el que posibilita el aprendizaje y no el aprendizaje el que posibilita el desarrollo, que es como lo manejaba al principio un poco Piaget.
y va a desarrollar lo que es el concepto de zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo es esta zona en donde las personas, en este caso los niños, es lo que han aprendido y en donde pueden desarrollarse. Este juego que vemos ahí es la zona de desarrollo próximo y para Vygotsky era muy importante porque era aquí donde podíamos ayudar al niño a desarrollar sus capacidades humanas. Vamos a ver otro autor que va a ser Jean Piaget. Jean Piaget va a venir de la escuela de Ginebra y tiene una formación de biólogo, conoce bien de genética y bueno, al principio se interesa por el test de Binet-Simon, porque él conocía a Simon, y después vamos a ver que va a plantear las etapas del desarrollo, tratando de generar como parte de algo más importante para él, que era generar una teoría general del conocimiento. Y una investigadora muy importante con la que trabaja Piaget, a la que se le da poco reconocimiento o incluso no sale en los libros de historia. Y creo que es muy importante que ustedes lean, va a ser muy interesante que lean algo de su trabajo, que es Barbara, no sé si se pronuncia bien. Ella realmente tuvo mucha influencia en el trabajo de Piaget. Piaget nos dio conceptos que ustedes van a ver en otras materias, como lo es la permanencia de objeto, en donde, por ejemplo, esto de onta bebé, el niño realmente en un principio, en una etapa, no sabe que cuando ya no se ve el objeto, no existe. Entonces la permanencia de objeto es saber que el objeto está ahí aunque yo no lo vea. Ese va a ser un concepto muy interesante, además de otros dos, que es el de asimilación y acomodación. Entonces esto nos iba a llevar a un equilibrio. Digo, no me voy a meter mucho en las etapas, pero nos va a proponer etapas que a la fecha todavía son importantes entender, aunque realmente ya conocemos mucho más de cómo es el desarrollo humano y cómo se desarrollan estas etapas. Sin embargo, vamos a ver que Piaget tuvo mucha certeza en muchas cosas de lo que dijo, a pesar de trabajar, si bien con algunos de sus pacientes, principalmente con sus hijos, ¿no? Posteriormente, la psicología cognitiva tiene un impacto muy fuerte y a la vez se alimenta para generar lo que es la revolución cognitiva de lo que el desarrollo de las computadoras o el desarrollo computacional, empezando por lo que es el cálculo de predicados de Gottlob Frege, que realmente nos permitió entender que a través de funciones matemáticas o con la lógica moderna, pues podríamos comprender o generar procesos computacionales. Vamos a ver autores como Claude Shannon, que nos propone la teoría de la información, que es de la informática y que va a hacer una sinergia interesante con las ciencias cognitivas. Acuérdense que tratamos de ver cómo funciona nuestro cerebro para emularlo en lo que vienen a ser las computadoras, aunque a veces se piensa que es al revés. Bueno, también nos sirve para entender un poco sus conceptos, cómo funciona nuestro cerebro. Shannon, además con su teoría, nos va a proponer el concepto del bit de información, que hasta ahora conocemos y es muy importante. Y esto va a ser interesante porque va a ayudarnos a entender que va a haber una cantidad de información contenida o generada a través de un código binario, y eso va a ser pues lo que va a generar la computación, incluyendo las bases de lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial. Va a haber conceptos como la representación, que esto va a ser muy importante para entender esto que les decía de cómo representamos los procesos mentales. Y también va a haber otro trabajo y otro autor importante, como fue Alan Turing, ¿no? Turing, con su máquina de Turing, que básicamente era una cinta dividida en cuadros o perforaciones que contenían información en código binario a partir de los estudios de Shannon, y que demostró matemáticamente que pues, las máquinas podían aplicar funciones matemáticas, ¿no?, a través de un sistema lógico. Y esto también va a ser muy importante porque también ayudamos a desarrollar procesos a través de este código binario y estas máquinas, pero bien va a ser hasta que llega John von Neumann que vamos a
a conocer el concepto de programa informático, que ya es una evolución prácticamente de esto que nos proponía Turing, ¿no? Entonces, ya este concepto nos permite saber que es posible almacenar por separado datos e instrucciones, y aquí es donde vamos a conocer lo que es el programa. Entonces, la ciencia cognitiva nutre a la ciencia computacional y a la vez hace que esto se potencialice, creando la revolución cognitiva. Sin embargo, va a haber algunos autores que van a hacer este puente mucho más claro entre las ciencias cognitivas, que obvio las ciencias cognitivas ya lo tomaban de las neurociencias, de la psicofísica, de otras áreas. Incluso aquí se les va a llamar a esto, cuando lo veamos en la historia, como teorías del procesamiento de la información en su conjunto. Y este puente entre el cerebro y las computadoras, pues va a haber algunos autores como Warren McCulloch y Walter Pitts. Y va a haber otros autores como Carl Lashley, ¿ok? Que a través de modelos matemáticos van a lograr esto. No es raro que algunos psicólogos, yo personalmente, uno de mis asesores en Estados Unidos estudió psicología y su doctorado en matemáticas en Stanford. Entonces, era muy común, y es común a la fecha respetar las matemáticas sin quitar de lado la parte introspectiva y otras partes de la psicología de las cuales hemos aprendido mucho, ¿no? Va a haber autores más que ya van a evolucionar, de alguna manera se van a especializar en estudiar esto, como viene siendo Chomsky en sus estudios del lenguaje, pero bueno, Chomsky lo vamos a dejar para otra ocasión. Realmente estos son algunos autores que nos permiten entender la psicología cognitiva. Va a haber autores como Sternberg, va a ser muy importante. De hecho, ahí tienen un libro de fisiología de Sternberg también, de psicología fisiológica. Y esto va a ser el parteaguas. Bueno, también vamos a tener a George Miller, que fue el primer psicólogo que le dio relevancia a la teoría de la información ya en psicología, con sus estudios de la memoria. Él propuso esto del mágico número 7, porque podemos aprender 7 elementos o 7 dígitos, como hasta la fecha es como el número normal de elementos que podemos aprender de manera natural en la memoria. A otros autores como Herbert Simon, quien recibió el premio Nobel de Economía, pues también junto con Allen Newell crearon la primera máquina pensante, lo que ellos se considera la primera máquina pensante, y todo esto va a seguir nutriendo. Hay un autor muy interesante que sus teorías las van ustedes a conocer y utilizar, y sus modelos, los modelos que van a partir, como el modelo atencional de Broadbent, por ejemplo. Para entender ahora, no podremos entender el déficit de atención o el trastorno de déficit de atención o el proceso de atención, sino que su modelo de Broadbent, en su modelo del filtro o de la atención selectiva. Y bueno, así diferentes autores. Esto va a ser la base para próximas otras corrientes más actuales, como las corrientes de la psicología cognitivo-social de Bandura, en donde nos propone temas como la autoeficacia, y que también dan entrada a conceptos como la autorregulación, que desarrollarán otros autores dentro de la historia de la psicología, como Zimmerman y Pintrich. Y bueno, no nos da el tiempo para hablar de la psicología cognitiva, porque actualmente se sigue desarrollando y sigue siendo una parte bien importante. A los congresos a los que yo voy es la base para los ingenieros, psicólogos, educadores, para comprender sobre todo el proceso de aprendizaje y la manera en que procesamos la información. Pero bueno, no me enredo más, y espero que con esta información quede claro el tema de la psicología cognitiva. Espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.